En el nombre del Señor Jesucristo vamos a meditar Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice así la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Cuando leemos a Pedro, realmente nos llama la atención el vocabulario que él utiliza. Como sabemos, Pedro era un simple pescador. Sin embargo, esto es una confirmación de que fue el Espíritu Santo quien le inspiró para escribir sus cartas. Y vemos aquí la profundidad de lo que él hace presente en estas líneas. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro tuvo y alcanzó una revelación de la provisión de la gracia. Y aquí mismo nos va a hacer, en el versículo 4, nos va a presentar un dilema. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Esa es la posibilidad que todos tenemos. Todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo ya es salvo, siempre salvo por la eternidad. Eso ya sabemos. Pero aquí Pedro está hablando de otra cosa. En primer lugar, agradece a Dios por su divino poder. Y dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Esto no está hablando simplemente de ser salvo. Esto está hablando de crecimiento. En primer lugar está la palabra de Dios y está nuestra parte en creer. En creer. Y en la medida que vamos creyendo, nos vamos apropiando. Y dice aquí este versículo 4 en la segunda parte, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes. Cuando nos remontamos al libro de Génesis, que ya lo hemos considerado un par de veces, siempre hacemos mención que el libro de Génesis es un almácigo, donde están todas las verdades y que luego se van a desarrollar en el resto de la Biblia. Así que es muy interesante interpretar el libro de Génesis y ver los cuadros y qué cosa representa. El libro de Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, es una belleza cuando es revelado a nuestra vida. Así que leímos a Pedro acerca de la posibilidad de alcanzar lo mejor y ser partícipe de la naturaleza divina. Así que si nosotros invertimos la frase, podría interpretarse como podríamos llegar a no ser partícipe de la naturaleza divina. ¿Se puede ser cristiano y no ser partícipe de la naturaleza divina? Sí. De eso precisamente vamos a ver en esta noche. La forma en que nos relacionamos con nuestro Dios.
la forma en que nos relacionamos, o podríamos ponerle por título, la línea de la vida. A través de la historia, y como vamos a ir viendo, Dios siempre tuvo quienes le representaron, quienes creyeron, pero según la forma en que se relacionaron con Dios fue el resultado. Y eso habla mucho a nuestra vida en este tiempo, cómo nos relacionamos con nuestro Dios. En el libro de Génesis, capítulo 2, y el versículo 9, muchas veces hemos hablado acerca de estos árboles, pero vamos a meditar porque es muy importante que todos comprendamos de qué hablan. Génesis 2, versículo 9, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Se preguntó alguna vez cuántos árboles creó Dios en el principio? Bueno, los que han estudiado el tema calculan que han sido 10.000 especies. 10.000. Y aquí encontramos 2 árboles. Y Dios le dice, de uno de esos 10.000 no vas a poder comer. ¿Qué pudo haber hecho el hombre? Bueno, ¿qué representan estos árboles? Ya hemos estado considerando. El árbol de la vida representa a nuestro Dios como la fuente correcta. Y el otro árbol es tipo de la muerte y representa a Satanás. En el árbol de la vida vemos claramente representado a nuestro Dios. En el otro árbol nos cuesta distinguir a Satanás. Nuestro Dios siempre fue franco y sincero. Satanás, que es el padre de la mentira, siempre está ocultándose. Pero hoy, a través de la palabra de Dios, lo vamos a descubrir. Así que encontramos aquí estos 2 árboles, Salmo 36 y el versículo 9 y el verso 9. Esto escribió David. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Muchas veces hemos leído este versículo. En tu luz veremos la luz. ¿A qué se refiere David cuando hace esta mención? Que en la revelación de la palabra de Dios alcanzaremos la verdadera revelación. Esto no es algo natural, no es algo precisamente de eso vamos a considerar, no es nada que tenga que ver con el mero conocimiento. Es realmente asombroso cuando profundizamos en la palabra de Dios. 2 árboles, el árbol de la vida y el otro árbol que representa la muerte. Y como vamos a ir viendo, si el tiempo nos alcanza, muchas veces lo que nosotros alcanzamos es solamente conocimiento. Por eso que existe el cristianismo. El cristianismo es el resultado del conocimiento de Cristo, nada más. Por eso el mundo está como está. Cristianismo, que el Señor nos libre de caer ahí. Evangelio de Juan, capítulo 1. Otra porción. Aquí en el libro de Génesis comienza y finaliza en Apocalipsis, como vamos a ver. La línea de la vida finaliza en la Nueva Jerusalén. El agua nos habla de vida, de saciedad, pero el otro árbol, el del bien y el mal, finaliza en un lago de fuego. Y yo meditaba, ¿para qué sirve ese lago de fuego? Bueno, lo primero que va a haber es una tremenda sed por la eternidad.
Y ese es el resultado de elegir la forma incorrecta. Juan capítulo 1 y el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hablando acerca del Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 10, y el verso 10. Juan 10, verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Capítulo 11 del Evangelio de Juan y el verso 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Capítulo 14 de Juan y el versículo 6. Más claro todavía, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Juan, capítulo 5. Otro texto para que no quede ninguna duda. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Como sabemos, no habla de tener religiones, ni de tener conocimiento, ni de tener un curso hecho. De eso precisamente vamos a ver ahora. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Puede tener religiones, puede tener ídolos, hasta puede tener una Biblia. Pero si nunca recibió a Cristo, entonces no tiene vida eterna. Colosenses capítulo 3, verso 4, para los que toman nota. Cristo, nuestra vida, dice el apóstol Pablo. Cristo, nuestra vida. Recién habíamos leído y vamos a volver a leer Juan capítulo 1. Evangelio de Juan en el capítulo 1 y el versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el Evangelio de Juan capítulo 15 vemos al árbol. Evangelio de Juan capítulo 15 y el verso 5 dice, yo soy la vid, el mismo Señor Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. También, como vimos recién en esta porción de Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, habíamos leído en el verso 9 acerca de todos estos árboles. Y la parte final dice también el árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Como dije, este árbol tipifica la muerte, todo lo contrario a la vida. La palabra muerte significa separación. Cuando nosotros morimos somos separados de nuestro cuerpo. Pero la peor de las muertes es ser separado de Dios por siempre. Esa es la peor de todas las muertes. Este árbol representa a Satanás, quien está oculto. En Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer Apocalipsis 20 y el versículo 10. Comenzamos a ver el final. Apocalipsis 20 y el verso 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 22.
y el versículo 1 y 2. Esta es la vida en la nueva Jerusalén. Así que, así como en el principio vemos dos árboles, en el final vemos dos lugares, un lago de fuego, y encontramos aquí, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dos árboles. El árbol de la vida habla de dependencia. El ser humano, todos los seres humanos anhelamos ser independientes. Cuando tenemos cierta edad y somos adolescentes, queremos ser independientes. Mamá y papá son un problema, nadie sabe como yo sé. Luego crecemos y buscamos ser independientes y está muy bien. El gran problema cuando esa independencia alcanza a nuestra relación con Dios, y ahí está muchas veces nuestro fracaso. Nos pasamos de independiente y ya nos fuimos para el otro lado. El árbol de la vida nos habla de dependencia. En cambio, en el conocimiento, bueno, aquí hay hermanos que han estudiado y otros que están estudiando. Cuando finaliza su carrera, ¿qué ocurre? Se gradúa y ya no tiene que asistir más, ya está preparada la persona. Bueno, así ocurre con el conocimiento. Pero nunca ocurre eso con la vida. Se graduó alguno en comida, dice, bueno, a partir de hoy ya no comemos más. Alguno se graduó en respirar, dice, hoy me gradué, no necesito respirar más. Eso no existe. Así que ahí vemos y comprendemos. El conocimiento nos hace independientes, pero la vida nos hace totalmente dependiente. Nunca nos vamos a graduar en la vida. La palabra graduados indica que alguien está preparado y que es idóneo en la materia, por lo cual ya no necesita concurrir más a estudiar. Se independizó. Y eso es lo que produce la ciencia, el conocimiento. Bueno, en lo natural tiene tal vez alguna ventaja, tal vez. El gran problema cuando esto lo aplicamos a lo espiritual, conocemos la Biblia, ya ni oro, porque yo abro la Biblia y ya sé, así le saco un mensaje. Conocimiento. Abraham, cuando fue llamado, no recibió ningún mapa. Él dependía permanentemente de Dios. Y así también cada uno de nosotros. ¿Qué va a ocurrir mañana? No sabemos. ¿Qué va a ocurrir dentro de 3 días o dentro de 3 meses? Dependemos totalmente de Dios. Pero conocer la Escritura y tener una actitud de independencia realmente se transforma en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta Biblia puede ser el árbol de vida o puede ser nuestra ruina también. Si la Biblia es mi árbol de vida, voy a ser cada vez más dependiente de nuestro Dios. O sea, ya no decidimos nosotros. Bueno, la definición de la palabra conocimiento. Es muy interesante la palabra conocimiento como está en la Biblia. Lo voy a decir lentamente para los que toman nota. Facultad del ser humano para comprender por medio de la razón, naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Es tipo de todo lo que está fuera de Dios. Esa es la definición de la palabra conocimiento.
como encontramos en el libro de Génesis. La facultad del ser humano para comprender por medio de la razón, naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Todo lo que está fuera de Dios. Y podríamos decir todo lo que deja a Dios afuera también. Evangelio de Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19 y el versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios de ese tiempo, pero no tenían revelación. En el árbol del conocimiento del bien y del mal vamos a encontrar muchas cosas aparentemente buenas. ¿Quién va a pensar que una Biblia es mala? ¿Quién va a pensar que la religión es mala? Aparece un instituto bíblico, pero está lleno de religiosos. Está lleno de religiosos. Así que aún ahí encontramos el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Este árbol tiene 3 categorías: el conocimiento, el bien y el mal. El mal enseguida lo descubrimos, eso creo que hasta un niño se puede dar cuenta. El problema cuando es bien, pero que dejó afuera a Dios, ahí ya se nos complica un poquito. ¿Cómo puede ser que algo tan loable, algo tan puro, esté mal? Bueno, ¿qué podemos decir de la filantropía? Oh, pobre gente. Podemos hacer una gran obra para ayudarles. ¿Quién va a oponerse? Bueno, vamos a ver qué dice 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4 y el versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y mire lo que le dice a otro pastor: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Qué tiene que ver estos versículos con Alejandro el calderero? Bueno, Alejandro el calderero, según los historiadores, fue el primer filántropo. O sea, aquellos que se dedican a ayudar al ser humano desinteresadamente. Pero usted note como Pablo escribe aquí, habla de su experiencia, de su soledad, y habla también de la boca del león. ¿Qué hace la boca del león? Asfixia. Esa es la forma de matar de los leones, asfixian. Y así es la filantropía, asfixia la vida de fe. Y si tal vez usted me escucha o alguien entra y me escucha hablar en contra de la filantropía, se va a agarrar la cabeza. Es decir, ¿qué clase de iglesia evangélica es esta? ¿Por qué no pone un comedor y da de comer a los chicos y se disfraza de payaso y hace un montón de cosas? Bueno, nosotros conocemos por la palabra de Dios cuál es la solución para el ser humano. Eso no quiere decir que un día no podemos colaborar, eso es otra cosa. Pero la filantropía, eso realmente aparenta ser bueno, pero es malo. Es malo. Y Pablo dejó aquí escrito, inspirado por el Espíritu Santo, para todos nosotros. Satanás está escondido atrás de eso. La función del Evangelio no es tener comedores ni escuelas.
Y vuelvo a repetir, eso no quiere decir que en una urgencia no podamos colaborar. Pero ese no es el propósito del Evangelio. Muchas veces vamos a encontrar que dentro de la cristiandad va a haber personajes como el que acabamos de leer, Alejandro, o aún hermanos que son considerados columnas que participan del razonamiento y se oponen a la obra de Dios. Mateo capítulo 16. Evangelio de Mateo capítulo 16. Y el verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ¿quién iba a pensar de Pedro? Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí el Señor es bien claro. ¿Cómo descubrimos este árbol, la ciencia del bien y el mal? Ponemos la mirada en las cosas de los hombres. Dejamos la opinión de nuestro Dios de lado. Evangelio de Juan, capítulo 13. Otro ejemplo de alguien que caminó con Jesús. Juan, capítulo 13 y el versículo 2. Juan capítulo 13, verso 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Verso 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, y el versículo 70. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Atrás de un aparente religioso, aún uno que caminaba con Jesús, Judas. Sin embargo, él no sabía realmente lo que estaba haciendo. Recuerde que Satanás nunca actúa de frente. Él es el padre de la mentira. Un mensaje de la palabra de Dios, esto especialmente a los predicadores, que aquí los hay, gracias a Dios. Un mensaje de la palabra de Dios inspirado hoy. Mañana es un simple conocimiento. A veces nosotros cometemos ese error, repetimos una enseñanza. No, dice, porque la dio el pastor fulano. Eso no sirve. Es conocimiento. Nosotros precisamos vida. Si le fue de bendición y quiere sacar enseñanza, sáquela, pero no repita esa predicación. Y aun si usted mismo la recibió y la dio en un lugar, no la vuelva a repetir. Porque eso se transforma en conocimiento. Solo conocimiento. ¿No pensó que ocurre lo mismo con las oraciones? ¿Nunca le pasó la idea de grabar una buena oración y repetirla todos los días? Sería buenísimo eso. ¿Por qué no lo hacemos? No nos atreveríamos a hacer eso, ¿verdad? Bueno, a veces hacemos así con las enseñanzas. La enseñanza nos deja la sustancia y después podemos preparar otras enseñanzas. Pero el problema es cuando repetimos. Yo conozco predicadores que agarra una hojita y dice: esta enseñanza ya la vi como 10 veces, la voy a dar de vuelta. No sirve eso, no sirve. Y así también con las oraciones. No debemos repetir las oraciones. Tenemos que enriquecer nuestro lenguaje. ¿Sabe cómo se enriquece el lenguaje? Primeramente practicando oración.
Yo a veces escucho a los hermanos orar, digo, este hermano hacía semanas que no oraba, está orando acá por primera vez. Enseguida se da cuenta, les falta palabras. Y muchas veces repetimos las mismas palabras. ¿Sabe por qué? Una porque no oramos y otra porque no leemos. Y bueno, la forma de instruirnos, bueno, qué mejor que enriquecer nuestra vida. Así que practicamos oración y dejamos de repetir como loro, porque es simplemente algo que viene del árbol del conocimiento y no viene del árbol de la vida. Bueno, la Biblia lo puede llegar a ser un simple conocimiento. Juan capítulo 5 y el verso 39. Muchos me preguntan por qué después de 25, 30 años de predicador me levanto los domingos a las 3 de la mañana a preparar la palabra. Porque no quiero dar conocimiento, Y eso lleva a orar, a prepararse. Y a veces el Espíritu Santo me hace mención a un tema que yo sé que ya lo he tocado y me quiero escapar de ese tema. Porque uno tiene que dar ejemplo también. Así que si le toca predicar, prepare nuevas predicaciones. Esa es la forma correcta. Juan capítulo 5. O al menos cámbiale los ejemplos. Que eso ya sería algo interesante. Juan capítulo 5 y el verso 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y mire lo que hacían estos religiosos. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lee la Biblia, pero no tiene contacto con Jesús. ¡Qué tremendo! En estos 2000 años se ha hecho tanto daño al Evangelio con personas que leen la Biblia pero no tienen comunión con Dios. Transmiten enseñanza, algunos son elocuentes, tienen facilidad, algunos se mueven con una gracia, pero lo único que está dando es conocimiento. Necesitamos transmitir vida. En el libro de Génesis encontramos 2 genealogías. Cuando estudiamos Génesis las vimos, pero igual es bueno recordar. Esas 2 genealogías encontramos en Génesis capítulo 4. 2 genealogías, el hombre espiritual y el hombre natural. 2 líneas, la vida y la muerte. O 2 simientes. Génesis capítulo 4 y el verso 16. Como si fuera una radiografía, o no sé cómo se llama ahora la última tecnología, como es una ecografía, un ecógrafo, algo de última generación, nos va a sacar el informe. ¿Por qué motivo viene la decadencia? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Génesis capítulo 4 y el versículo 16. Caín dejó de depender de Dios. Por ahí podríamos decir, ¿cómo puede ser que este Caín haya hecho eso? ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Aprendemos algo y a Dios lo tenemos ahí. A veces le consultamos, a veces no. Mire lo que pasó aquí, verso 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad e Irad engendró a Meujael y Meujael engendró a Metusael y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta.
Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Lo primero que hizo Caín fue dejar de depender de Dios. En todo este relato no vemos ni una sola vez que consultó a Dios. Él se dejó manejar por su mente natural. Y la mente natural del ser humano, sea muy malo que está en una cárcel, o sea una eminencia que está en un instituto enseñando ciencia, está manejada por Satanás. No hay un punto medio. Y el final nos hace recordar esto que hemos visto estos días. El ser humano alejado de Dios es violento y vengativo, y cada vez peor. Porque si leemos aquí en los versículos vemos el progreso que ellos tuvieron. Empezaron de la nada, hicieron ciudades, se desarrollaron, pero cada vez es más malo. Y así es el ser humano hoy. Alcanzó tecnología, alcanzó avance científico y la maldad está llegando al extremo. Esta es la condición del ser humano, dejando de lado a Dios, dejando de depender. Luego de lo de Noé, vemos otra generación. ¿Y cómo habrá sido esa generación? Y peor todavía, porque ahora hicieron una torre. Génesis capítulo 11 vemos la torre de Babel. Así que el hombre natural, su condición es no depender de Dios. Y ojalá que eso no sea nuestro caso. Dios llamó a Abraham. Dios ahí llama a Abraham. Bueno, cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, ¿cómo encontró a Israel? Bueno, era el sumo de lo religioso. Todo lo religioso, la corrupción de la religiosidad estaba en Israel. Y así también vemos la cristiandad hoy. Bueno, ya la hora se nos fue, así que vamos a dejar aquí, vamos a ver, le voy a dar simplemente un comentario para los que toman nota. Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 vemos el fin del cristianismo. ¿Cuál va a ser el fin? ¿Será que en algún momento va a mejorar? Dice la Biblia que su fin va a ser la gran Babilonia. La gran Babilonia. Bueno, hasta aquí nos vamos a ver. Y ya la hora se nos fue, así que con la ayuda del Señor el próximo miércoles vamos a continuar. Que Dios le bendiga ricamente.